Bien, fíjense, voy a dar una explicación de cómo se trabaja con este tester digital. Lo primero que voy a indicar son las partes. Esto acá donde se forman los números, ya el tester está prendido porque se ven los números. Se conoce como display y eso forman 4 dígitos. Los testers digital tienen capacidad para formar 4 números o 4 dígitos, así se llama. Entonces, como dije, aquí el tester ya está encendido, o sea, esto está pulsado. Y una parte importante de los testers es que tengan auto power. Eso significa que si usted lo deja prendido, él se apaga solo. Esta parte de aquí es el selector de medición. Y esta parte de aquí es donde se colocan los cables o las puntas de prueba. Aquí generalmente va la punta de prueba negra o el común. Y aquí va la punta de prueba roja. Cuando la punta de prueba negra está aquí y la roja aquí, usted puede medir voltaje, ohmio y frecuencia. Perdón. Para medir temperatura, hay una termocupla que se conecta aquí, que la trae el tester. Y entonces, colocando el selector aquí de medición en la parte acá donde dice temperatura, grados centígrados, ahí medimos temperatura. Luego, ahorita el tester está en una medición de condensadores hasta 20 microfaradios. Y el condensador cuando se mide hay que conectarlo entre este borne y este borne. Muchas veces el condensador no entra allí, pero uno con cablecito y caimanes conecta el condensador afuera para que quede conectado entre este borne y este borne. Entonces, este sería el selector de medición, este sería el display y aquí va conectado las puntas de prueba. Generalmente nosotros los electrónicos colocamos el cable rojo aquí y el cable negro aquí y lo dejamos ahí todo el tiempo, nunca lo cambiamos de sitio. Porque si cambiamos el rojo para acá es para medir corriente pequeña del orden de los miliamperes. Y si cambiamos el rojo para acá es para medir corriente un poco más grande hasta 20 amperes. Pero yo he explicado muchísimas veces que los testers no deben usarse para medir corriente. Porque como la corriente tiene que pasar dentro del tester para que sea medida, es peligroso. Porque hay veces que se mide corriente muy grande y las soldaduras internas del tester se despegan, se daña el tester. Nosotros los técnicos en electrónica no medimos corriente, porque tenemos que conectar el tester en serie con el circuito para medir la corriente y eso es muy trabajoso para el trabajo pues de la electrónica. Después explicamos mucho más sobre eso, pero es muy trabajoso. Hay que partir la pista, soldar cablecito, intercalar el tester en serie, luego hay que volver a empatar la pista y para empatar la pista hay que hacerla con alambrito de cobre, hay que soldarlo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no medimos corriente, siempre dejamos el cable negro del tester aquí y el cable rojo aquí. Lo que medimos es voltaje, resistencia y en este caso este tester tiene otra medición especial que es frecuencia. Que cuando mide frecuencia hay que colocar el selector de medición aquí donde dice kilohertz. Puede medir hasta 20 kilohertz. Lo que quiere decir que puede medir todo el rango de audio, de los sonidos, de lo que se escucha el oído humano, en los oídos humanos. El ser humano puede escuchar frecuencia hasta 20 kilociclos. Y cuando la frecuencia es mayor de 20 kilociclos, las escuchan, pero son los animales, los murciélagos, los perros, los gatos, y lógicamente ellos sí escuchan mayores frecuencias. Fíjense, para comprar un tester bueno,
es bueno que tengan resistencias, o sea, rangos para medir resistencias desde el orden de los ohmios. Este rango aquí es para medir los componentes electrónicos como el diodo rectificador, los transistores, porque ahí está dibujado un diodo. Y también el pito suena allí. O sea que ahí es para medir continuidad o conductores, fusibles, etcétera. Y entonces este tester tiene desde hasta 200 ohmios y puede medir hasta 200 megaohmios. O sea, es un tester que tiene varios rangos de medición de resistencia. Esos son los testers buenos, lo que tienen, por lo menos este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangos de medición. Aquí es una parte especial que es donde se mide transistores, PNP, NPN, y eso es una cosa especial pues que trae este tester. Mide la ganancia de los transistores, que después podemos explicar lo que es eso. Otra cosa que ya dije que especial que trae este tester es la medición de temperatura y la medición de condensadores. Este rango de aquí de corriente continua y corriente alterna, ya dije que nosotros no lo usamos porque no medimos corriente con los testers digital. El motivo es que el tester se puede dañar y que también para hacer mediciones de corriente hay que colocar en tester en serie. Hay que abrir la pista y después hay que volverla a cerrar después que se hace la medición. Nosotros para medir corriente en los aparatos lo que hacemos es medir el voltaje a través de una resistencia. Dividimos el voltaje entre el valor de la resistencia y eso da la corriente que pasa por la resistencia. O sea, aplicamos la ley de Ohm. Pero no medimos corriente directamente con un tester. O sea que siempre dejamos las puntas del tester, la negra aquí en el común y la roja para medir voltaje y para medir resistencia. Una de las cosas que hay que tener pendiente cuando uno hace mediciones con los testers es que dependiendo de la medición que usted va a hacer, coloca el selector de medición. Si va a medir voltajes de DC, bueno, aquí están los rangos para medir voltaje de DC. 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios puede medir. Debo recomendar que no mida voltajes superiores a 400, 450 voltios, no mida voltajes superiores, porque también es peligroso. Usted debe protegerse y proteger al tester. Para medir voltajes grandes se necesita puntas de pruebas especiales con buena aislación, hay que utilizar guantes, hay que utilizar protecciones, por si acaso un arco eléctrico hay que utilizar lentes, delantal de albesto, hay que utilizar zapatos de goma, hay que trabajar con la mano derecha que está más lejos del corazón, etcétera, etcétera. Hay que tomar ciertas previsiones para poder medir voltajes grandes. Aunque el tester dice que puede medir hasta 1000 voltios, no lo haga. Mida voltajes relativamente bajos, por debajo de 400 voltios, está bien. Aquí mide voltaje de AC, voltaje de alterno. Estos son los rangos para medir voltaje de DC y estos son los rangos para medir voltaje de AC. Entonces, estos son los rangos que nosotros utilizamos. Voltajes y resistencia. Y aquí ya dije pues que trae otras cosas adicionales como la frecuencia para medir capacidades en microfaradio, nanofaradio, picofaradio, para medir temperatura, y son cosas pues adicionales que trae este tester. Recuerden que estoy haciendo una explicación sobre el tester digital. El tester digital es que debe usar el electrónico porque ese no daña los circuitos electrónicos. Si usted usa un tester de aguja, el tester de aguja necesita una cierta corriente considerable que puede quemar
los circuitos electrónicos. No se usa tester de aguja para trabajar electrónica. Los testers digital tienen resistencia entre este punto y este punto, resistencia del orden de los megaohmios. Ahí es donde uno pone las puntas de prueba negra y la punta de prueba roja. Y cualquier medición que, como se hace con una resistencia interna del tester del orden de los millones de ohmios, la corriente que él absorbe para hacer la medición es demasiado pequeña, que no afecta ningún circuito electrónico. Recuerde eso, los testers que debe usar para trabajar la electrónica tienen que ser tester digital. Estoy explicando este tester porque este es uno de los más comunes, son así como este. Porque el mejor tester que existe es el tester marca Fluke, que es un tester ya automático, que no tiene rango, lo que tiene que ponerlo en voltaje de DC, voltaje de AC, medición de resistencia, pero no tiene que estar cambiando rango porque él lo hace automáticamente, porque él tiene procesadores, integrados procesadores que hacen eso. Pero esos testers Fluke, que lo usan mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque son los mejores testers, si usted se mete por internet y ve esos técnicos que explican y eso, la electrónica y reparan y esas cosas, casi siempre lo que tienen son testers Fluke, porque esos testers a ellos les salen baratos, pero para nosotros, como está la situación ahorita en el país, nos sale muy, pero muy caro. Actualmente, cuando estoy hablando, un tester Fluke debe estar en el orden, para nosotros, en 400.000 bolívares fuerte, 400.000 bolívares, más o menos. Por ahí se consigue de gente que se los da el gobierno, entonces lo venden en 150.000 y entonces usted ahí sale garantizado porque lo está comprando barato. Bien, con esta explicación que acabo de dar de este tester, es para que la persona tenga un conocimiento sobre lo que es un tester digital. Y todo tester, cuando usted lo compra de nuevo, ellos traen sus manuales, muchas veces vienen en inglés, en español, en chino, etc. Y trae la guía de manejo del tester. Pero los testers son fáciles de manejar. Ya saben, nunca mida corriente. Siempre deje la punta negra del tester acá y la punta roja acá para medir voltaje, resistencia. En voltaje mide voltaje de alterna, voltaje de continua y mide también resistencia. Y con esos valores que usted mida en los circuitos electrónicos, usted sabe si esos circuitos están buenos o están malos. Porque ese es el electrónico que hace mediciones y detecta la falla de los circuitos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.